El tema de hoy es diabetes mellitus, pero antes de meternos de lleno en la patología vamos a repasar algunos conceptos de la fisiología normal y de la estructura normal del páncreas. Recordemos que el páncreas es una glándula anfícrina, es decir, que tiene una secreción exócrina representada por el jugo pancreático necesario para la digestión de los alimentos y una secreción endócrina representada por hormonas. Es el páncreas endocrino el que interesa en la patología diabetes. Este está formado por aproximadamente 1 millón de agregados de células principales y secundarias que se denominan islotes de Langerhans. Estos islotes entonces están constituidos por distintos tipos de células. Dentro de las células principales vamos a tener a las células beta y células alfa, que son las más importantes en este contexto, ya que las células beta son las que producen insulina y las células alfa son las que producen glucagón, es decir, las dos hormonas encargadas de regular la glicemia. Por otro lado, también tenemos a las células delta que producen somatostatina, una hormona que inhibe la secreción de insulina y de glucagón, y las células PP que producen polipéptido pancreático que posee efectos digestivos, estimula a las enzimas gástricas y a las enzimas intestinales e inhibe la motilidad intestinal. Por otro lado, también tenemos células secundarias, que son las células D1, que sintetizan polipéptido intestinal vasoactivo, que tiene como acción la de relajar el músculo liso, es decir, que va a generar vasodilatación, relajación del músculo gástrico, del músculo intestinal, y también va a inhibir a la secreción de enzimas gástricas y va a aumentar la secreción de glucagón, de insulina y de somatostatina. Y por último tenemos a las células enterocromafines que sintetizan serotonina. Entonces, eso como un breve repaso de todas las células que forman a los islotes de Langerhans. Pero las que nos van a interesar en el tema de hoy son las células beta y las células alfa. Recuerden la mnemotecnia Gavi. G por glucagón, A de células alfa, B de células beta y que producen insulina. Estas dos hormonas entonces tienen por objetivo mantener a la glicemia en los límites de la placa homeostática, que son entre 70 y 110 miligramos por decilitro. ¿Cómo actúan estas hormonas en la regulación de la glicemia? Durante el ayuno existe una concentración baja de insulina y una concentración alta de glucagón en la sangre, con el objetivo de elevar la glicemia. ¿Cómo hace el glucagón para elevar la glicemia? El glucagón lo que hace es estimular la gluconeogenia, es decir, la producción de glucosa nueva a partir de precursores derivados de lípidos y derivados de proteínas, y también genera glucogenólisis, es decir, ruptura de las reservas de glucosa que tenemos a nivel hepático. Y por otro lado inhibe la glucólisis, es decir, el metabolismo de la glucosa dentro de la célula, el consumo de la glucosa, y también disminuye la síntesis de glucógeno, es decir, la glucógenogénesis, la formación de reservas. Al inhibir estos procesos y estimular los otros, la gluconeogenia y la glucogenólisis, aumentan los niveles de glucosa en sangre, es decir, aumenta la glicemia. Por el contrario, después de comer, es decir, en el periodo postprandial, la concentración de insulina aumenta y la de glucagón baja en respuesta a la carga de glucosa. ¿Por qué aumentan esas concentraciones de glucosa? Porque nosotros comemos, digerimos, absorbemos los nutrientes y al absorberlos aumenta su concentración en sangre. Esa glucosa que ingresa a la sangre ahora tiene que ingresar dentro de la célula para proveerle energía. Y ese es precisamente el objetivo de la insulina, que las células capten la glucosa, principalmente el músculo estriado, estimulando la glucólisis a este nivel y también la formación de reserva de glucosa, es decir, la glucogenogénesis, tanto a nivel muscular como a nivel hepático. De esta forma reduce las concentraciones de glucosa en sangre, es decir, disminuye la glicemia. En síntesis, podríamos decir que el glucógeno es una hormona que es hiperglucemiante porque aumenta las concentraciones de glucosa en sangre y también es catabólica porque rompe otras reservas de tejido, ya sea proteínas o lípidos, para poder generar precursores que le permitan generar nuevas moléculas de glucosa y así elevar la glicemia, al igual que rompe la propia reserva de glucosa que es el glucógeno.
Mientras que la insulina es una hormona que es hipoglucemiante, es decir, que disminuye las concentraciones de glucosa en sangre, y es una hormona anabólica, es decir, que promueve la síntesis de tejido, ya sea tejido adiposo, es decir, que estimula la lipogénesis, o la síntesis proteica y también la síntesis de glucógeno, que es la forma de reserva de la glucosa. Ahora bien, del glucagón y la insulina, la hormona más importante en la regulación de la glicemia es esta última. Y eso se va a ver reflejado tanto en la patogenia de la enfermedad como en su tratamiento. Ahora sí, pasando ya a lo que es la patología, la diabetes mellitus se define como aquel conjunto de trastornos metabólicos que comparten la característica común de la hiperglicemia. Esta hiperglicemia puede ser el producto de anormalidades en la secreción y o en la acción de la insulina. Vemos, como yo les decía anteriormente, que la insulina es la principal encargada en la regulación de la glicemia y por ende una alteración en su secreción o en su acción es la que determina esta hiperglicemia que caracteriza a esta enfermedad. Entonces, como decimos que la diabetes puede producirse por una alteración en la secreción de insulina, la cual puede ser deficiente, retrasada o inapropiada para los niveles de glucosa circulante, vamos a ver cómo es la secreción normal de la misma. Entonces, repasando, dijimos que la insulina era una hormona polipeptídica que era sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans, pancreáticos. La regulación de su secreción está principalmente dada por la glucosa, pero también por ciertos ligandos hormonales y el sistema nervioso autónomo. Entonces, como el principal regulador de la secreción de insulina es la glucosa, vamos a ver cómo es que ésta estimula su síntesis y secreción. La glucosa, cuando se elevan sus concentraciones en sangre, ingresa a la célula beta pancreática a través de un canal independiente de insulina, es decir, un canal que no requiere de insulina para traslocarse en la membrana de la célula. Una vez dentro de la célula, la glucosa es metabolizada por medio de la glucólisis, generando ATP, es decir, genera energía. Este ATP inhibe a canales de potasio que normalmente están abiertos, permitiendo la salida de potasio fuera de la célula gracias a un gradiente de concentración. Por ende, genera que todo este potasio que normalmente sale, al cerrarse este canal, se empiece a acumular dentro de la célula. Al aumentar las concentraciones de este catión, es decir, este ion con carga positiva, se genera la despolarización de la célula. Esta despolarización permite que se abran canales de calcio voltaje dependientes que permiten el ingreso del calcio dentro de la célula. El aumento de la concentración de calcio intracelular estimula la contracción del citoesqueleto con la consecuente liberación del contenido de las vesículas. ¿Cuál es el contenido de las vesículas? Precisamente la insulina sintetizada por esta célula. Por otra parte, la acción de la insulina está dada por la unión de la misma a su receptor, que es un receptor de membrana, constituido por dos subunidades alfa extracelulares a las cuales se une la molécula de insulina y dos subunidades beta intracelulares que son activadas por la unión de la insulina a las subunidades alfa. Estas subunidades beta activadas generan una actividad tirosina quinasa. Recuerden que las quinasas son las enzimas encargadas de fosforilar. En este caso, estas subunidades se autofosforilan y fosforilan a otras proteínas, entre ellas a las proteínas que pertenecen a la familia de sustratos del receptor de insulina y a la proteína citoplasmática CBL. Estas proteínas, pertenecientes a la familia de sustratos del receptor de insulina, activan múltiples cascadas de señalización, entre ellas la cascada vía MAP sinasa y vía PI3K.
Estas dos vías o cascadas de señalización intervienen en los efectos anabólicos de la insulina, es decir, en el aumento de la síntesis de glucógeno, de lípidos y de proteínas, promoviendo así el crecimiento y la diferenciación celular. Por otro lado, la vía PI3K y la proteína citoplasmática CBL, que dijimos que también era fosforilada, estimulan el transporte de las vesículas citoplasmáticas que contienen a los transportadores de glucosa GLUT4 hacia la membrana plasmática, promoviendo la captación de glucosa. Justamente estos GLUT4 entonces son los transportadores de glucosa dependientes de insulina. En contraste con los transportadores GLUT2, que dijimos que eran independientes de insulina y que se encontraban a nivel de las células beta pancreáticas y también a nivel hepático. Respecto a la clasificación de los distintos tipos de diabetes, tenemos dos tipos principales, que son la diabetes mellitus de tipo 1 y la diabetes mellitus de tipo 2, y después encontramos otros tipos de diabetes menos frecuentes. La diabetes mellitus de tipo 1, como se ve en la imagen, es más frecuente en personas jóvenes, por lo general menores de 20 o de 30 años, por ende antes se la conocía como diabetes infanto-juvenil, pero hoy en día se sabe que puede presentarse en cualquier edad. Por otro lado, tenemos la diabetes mellitus de tipo 2, que es más frecuente en las personas de edad avanzada, y que se relaciona mucho con factores ambientales, principalmente la obesidad central. Y justamente por este determinante, por esta razón, está aumentando su incidencia en niños debido a la gran pandemia de obesidad que se vive. Respecto a los otros tipos de diabetes, dentro de este grupo tenemos a las formas monogénicas de diabetes, que son aquellas causadas por una mutación en un gen en particular, que afecta a la función de la célula beta o bien a su respuesta tisular, es decir, a la respuesta tisular a la insulina. Dentro de las diabetes monogénicas, la más frecuente es la diabetes de tipo MODY, cuyo nombre se debe a su acrónimo en inglés, que es Maturity Onset Diabetes of the Young, es decir, que es un tipo de diabetes que normalmente se desarrolla en personas de edad adulta, como lo es la diabetes de tipo 2, pero que en este caso se desarrolla a edades más tempranas, clásicamente antes de los 25 años, como lo es la diabetes de tipo 1. Es decir, es como si fuese una mezcla entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Lo que compartiría entonces con la diabetes de tipo 1 es la edad de diagnóstico, y lo que comparte con la diabetes de tipo 2 es el hecho de que no requiere un tratamiento inicial con insulina, al menos los primeros 3 años. Siempre existen antecedentes familiares de diabetes, al menos 2 generaciones deben estar afectadas, y la causa de la diabetes en sí es una disfunción de la célula beta. Otro tipo de diabetes que no entra dentro del grupo de las diabetes monogénicas, pero que también es relativamente frecuente, es la diabetes de tipo LADA, también por su acrónimo en inglés, que es Latent Autoimmune Diabetes in Adults, que quiere decir que es un tipo de diabetes de etiología autoinmune que se desarrolla en adultos. O sea, que tiene en común con la diabetes de tipo 1 toda su patogenia, digamos, el mecanismo de producción de la enfermedad y el tratamiento, mientras que tiene en común con la diabetes de tipo 2 la edad del diagnóstico. Otros tipos de diabetes son las diabetes de tipo secundaria, es decir, que se deben a la existencia de otra enfermedad que genera la diabetes, y que si esa enfermedad se soluciona, también se soluciona la diabetes. Y estas pueden ser enfermedades pancreáticas, por ejemplo, una pancreatitis crónica, que también afecte, digamos, a la función endocrina. También tenemos endocrinopatías que generan una producción excesiva de hormonas hiperglucemiantes, como lo son los corticoides en el síndrome de Cushing, como lo son las catecolaminas en los feocromocitomas, como lo es la hormona de crecimiento en la acromegalia. Y por último, el otro tipo de diabetes que vamos a nombrar es la diabetes y el embarazo, es decir, la diabetes gestacional, aquella que se diagnostica durante el embarazo y que se genera por el hecho de que el embarazo es un estado fisiológico diabetogénico, ya que el medio hormonal predominante, caracterizado por un aumento de la liberación del lactógeno placentario humano, genera una resistencia a la insulina que favorece la aparición de diabetes, la cual puede resolverse después del embarazo o bien
establecerse como una diabetes de tipo 2 a la larga, digamos. Como dijimos, la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2 son los tipos más frecuentes y son los que ustedes tienen que saber desarrollar, por ende es sobre los cuales vamos a explayarnos un poco más. La diabetes de tipo 1 es una enfermedad multifactorial de base autoinmunitaria que se caracteriza por la destrucción de las células beta de los islotes pancreáticos, lo que produce una deficiencia en la secreción de insulina y la consecuente hiperglicemia. Como les dije anteriormente, es un tipo de diabetes que es más frecuente en menores de 20 años, o sea, lo más frecuente es que se diagnostique en chicos o en adolescentes. Por eso en algún tiempo se la denominó la diabetes infanto-juvenil, aunque hoy en día se sabe que puede diagnosticarse a cualquier edad. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, como dije, es multifactorial, pero es de base autoinmunitaria. ¿Qué factores entran en juego? Factores genéticos, se conoce una predisposición genética para este tipo de diabetes que reside sobre el grupo de genes HLA, que es el grupo de genes antígeno leucocitario humano, que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de moléculas que le permiten al sistema inmune reconocer células extrañas y distinguirlas de las células propias, manteniendo una inmunotolerancia. ¿Qué quiere decir esta inmunotolerancia? Que nuestro sistema inmune no reaccione con células propias. Esta mutación a nivel del grupo de genes HLA hace que también se generen modificaciones en ese complejo mayor de histocompatibilidad y por ende el sistema inmune falle en reconocer a las células extrañas y en mantener a la inmunotolerancia. Precisamente en cuanto a los factores inmunitarios, estamos hablando de que nuestro sistema inmune ataca a las propias células pancreáticas, a las propias células beta de los islotes pancreáticos, justamente por esa falta de inmunotolerancia. ¿Y esto cómo se puede demostrar? Se puede demostrar porque si nosotros vemos un preparado de un páncreas con diabetes de tipo 1, vamos a encontrar un infiltrado abundante de linfocitos T a nivel de los islotes y también va a haber a nivel sanguíneo, que se pueden dosar, anticuerpos circulantes contra autoantígenos pancreáticos. Y esto respalda, digamos, el papel de la autoinmunidad en el desarrollo de la enfermedad. Estos autoanticuerpos incluso pueden aparecer antes de que la enfermedad se manifieste. Y por último, algunos estudios proponen que también se ven involucrados en la patogenia de la enfermedad factores ambientales, principalmente infecciones víricas anteriores, que inducen una reactividad cruzada entre los antígenos de ese virus y los antígenos de los islotes. Esto puede producirse por el fenómeno de similitud molecular. ¿Qué quiere decir? Que los antígenos del virus son similares a los antígenos de los islotes y por ende los anticuerpos creados contra los antígenos de ese virus terminan por actuar sobre autoantígenos, desarrollando justamente esa autoinmunidad. Respecto de la fisiopatogenia, que es algo de lo que vinimos adelantando con la etiología, tenemos normalmente alguna anormalidad genética que reside sobre el grupo HLA, que codifica a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que hace que el sistema inmune falle en reconocer células extrañas y en mantener la inmunotolerancia y por ende se generen autoanticuerpos y células T autorreactivas que actúan sobre los antígenos de la célula beta pancreática, principalmente sobre la descarboxilasa del ácido glutámico, que es una enzima que genera GABA, el cual estimula la liberación de insulina y también promueve la regeneración de las células de los islotes. También sobre antígenos de la insulina y antígenos de los islotes. Entonces, nosotros circulando en sangre podemos encontrar anticuerpos contra estos tres tipos de antígenos principalmente. Volviendo entonces, estos autoanticuerpos y estas células T autorreactivas van a destruir a las células beta pancreáticas y esta pérdida en la masa de células beta pancreáticas nos da lugar a un déficit en la secreción de insulina y ese déficit en la secreción de insulina por ende genera hiperglicemia. ¿Por qué? Porque la insulina tenía un efecto hipoglicemiante al permitir el ingreso de glucosa dentro de la célula, al permitir la translocación de los GLUT4 sobre la membrana del tejido muscular, sobre la membrana del tejido adiposo y sobre las membranas del hígado,
también porque favorecía a la glucogenogénesis, es decir, a la formación de reservas de glucosa, disminuyendo su circulación en sangre, porque inhibía a la gluconeogénesis, es decir, a la producción de glucosa a partir de otros compuestos, como los ácidos grasos o las proteínas, ya que inhibía la proteólisis y la lipólisis y promovía la lipogénesis y la síntesis de proteínas, y también porque inhibía la glucogenólisis, o sea, la ruptura de las reservas de glucosa. Al desaparecer la insulina del mapa, al disminuir su secreción, esta glucosa sigue circulando en sangre y aumenta las concentraciones, generando la hiperglicemia que caracteriza la diabetes. En cuanto a la historia natural de la diabetes mellitus de tipo 1, esta enfermedad se caracteriza por un descenso progresivo en la concentración de insulina a causa de la pérdida progresiva de masa de células beta, hasta que se llega a una insulinopenia absoluta. La enfermedad no va a manifestarse sino hasta que se produzca una pérdida de más del 90% de las células beta. Por ende, durante los primeros periodos de la enfermedad, probablemente cuando el paciente todavía no sepa que la padece, no va a necesitar de insulina exógena, que es lo que se denomina periodo de luna de miel. Después de este periodo de luna de miel, la reserva residual de células beta se agota, o sea, ya se perdió más del 90% y se hace inminente la necesidad de insulina exógena. Por lo general, cuando se manifiesta la enfermedad, el paciente es un niño o un adolescente de peso normal o bajo, a diferencia de la diabetes mellitus de tipo 2, que por lo general se va a producir en pacientes obesos y que puede presentarse inicialmente con una complicación aguda de la diabetes o bien con la clínica clásica, que son las 4 o 5P, que son polifagia, pérdida de peso, poliuria y polidipsia, que se puede o no sumar pérdida de fuerza. En cuanto a la morfología, vamos a encontrar a nivel del páncreas, a nivel principalmente de los islotes pancreáticos en realidad, el infiltrado de linfocitos T, que son los linfocitos T autorreactivos, y una reducción del número y el tamaño de los islotes. Por otro lado tenemos a la diabetes mellitus de tipo 2. Esta es una enfermedad multifactorial, pero que no es de base autoinmune como la tipo 1 y que se caracteriza por una combinación de resistencia periférica a la acción de la insulina y finalmente una respuesta secretora de insulina inadecuada, es decir, una disfunción de las células beta pancreáticas, lo que lleva a una deficiencia relativa de insulina en un principio y luego una deficiencia real y la consiguiente hiperglicemia. En cuanto a la epidemiología, la diabetes de tipo 2 es la diabetes más frecuente, es decir, el 90-95% de los casos se tratan de este tipo de diabetes, y esto se relaciona también con la gran prevalencia de los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de diabetes de tipo 2, como lo es la obesidad. Suele iniciarse en el adulto, aunque precisamente en el último tiempo está creciendo en los niños por la pandemia de obesidad que hay, como les dije anteriormente. En cuanto a la etiología, vamos a ver que es multifactorial, como les decía, juegan un papel factores genéticos y factores ambientales. ¿Cómo podemos demostrar que existe un rol en la genética en todo esto? Porque si nosotros tomamos gemelos monocigóticos, existe una alta tasa de concordancia de la enfermedad. Es decir, si un gemelo desarrolla diabetes de tipo 2, el otro gemelo lo más probable es que también. Y también por el hecho de que la diabetes de tipo 2 es mucho más frecuente en los familiares de primer grado de un paciente ya diabético. Es decir, el riesgo es de 5 a 10 veces mayor al de la población en general. Y por otro lado, factores ambientales que tienen un gran peso en la patogenia de esta enfermedad, siendo el más importante de ellos la obesidad. Pero tengan en cuenta como factores de riesgo todos los que nosotros hablamos cuando nombramos al síndrome metabólico. En cuanto a la fisiopatogenia de la diabetes mellitus de tipo 2, tenemos que saber que se caracteriza por dos cosas, que son la resistencia a la insulina y luego por una disfunción de la célula beta con reducción de la producción de insulina. Primero vamos a ver qué es la resistencia a la insulina y por qué se produce. La resistencia a la insulina es una respuesta alterada de los tejidos periféricos, principalmente el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado, a la acción de la insulina
mientras esta se encuentra en concentraciones normales o incluso elevadas. Es decir, nosotros tenemos insulina circulante, pero una vez que se une al receptor no tiene el mismo efecto que en un sujeto que no tiene diabetes o que no tiene resistencia a la insulina. Entonces, ¿por qué es que se produce esta resistencia a la insulina? El principal factor determinante de la resistencia a la insulina es la obesidad central. ¿Por qué la obesidad central? Porque la obesidad central es más inflamatoria que la obesidad periférica, es decir, la grasa a nivel abdominal es más inflamatoria que la grasa a nivel glúteo o a nivel de los muslos. ¿Qué pasa cuando hay un aumento del tejido adiposo a estos niveles? Lo que sucede es que hay un aumento de la lipólisis con liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres compiten con la glucosa a nivel celular por la oxidación y por ende se inhiben a las enzimas de la glucólisis, oxidándose los ácidos grasos, o sea, por beta-oxidación de ácidos grasos, y quedando la glucosa sin oxidar, o sea, se inhibe la glucólisis y se promueve la beta-oxidación de ácidos grasos. Por otro lado, también se acumulan diacilglicéridos, ¿sí? Consecuencia justamente de la beta-oxidación de los ácidos grasos, dentro de la célula. Estos diacilglicéridos, los DAG, son moléculas que actúan como mediadores dentro de la célula y que lo que hacen es inhibir la señalización del receptor de insulina. Es decir, es como que inhiben todo ese proceso de señalización que hay desde el receptor hasta su acción a nivel del núcleo. Recuerdan que cuando nosotros vimos cómo actuaba la insulina, se activaban vías de señalización o cascadas de señalización hasta su acción a nivel del núcleo. En este caso, el diacilglicerol lo que hace es justamente inhibir ese procesamiento. Entonces, si bien la insulina está y se une a su receptor, no tiene efecto porque se inhibe toda la señalización intracelular. Por otro lado, el aumento de los ácidos grasos dentro de la célula activan el inflamasoma y generan inflamación. Las citocinas proinflamatorias también actúan a nivel de la señalización del receptor de insulina y por ende generan una inhibición a este nivel y generan esta resistencia a la insulina. Por otro lado, tenemos a las adipocinas. Las adipocinas son citocinas secretadas por el tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo no es un tejido inerte, sino que incluso se lo considera un tejido endocrino porque produce hormonas y produce mediadores. En este caso, los mediadores inflamatorios son las adipocinas, hay inflamatorios y antiinflamatorios, y en este caso el tejido adiposo, en el caso de la obesidad, aumenta la secreción de adipocinas que predisponen a la resistencia a la insulina, entre ellas la resistina. Estas adipocinas lo que hacen es aumentar la generación de citocinas proinflamatorias que, como les dije antes, en el caso de los ácidos grasos, inhiben la señalización interna de la insulina, generando resistencia a la insulina. Bien, ahora, esta resistencia a la insulina, que implica una falta de respuesta de los tejidos a la acción de la insulina, genera que no se transloquen los GLUT4 hacia la membrana celular y por ende la glucosa no pueda ingresar dentro de la célula. ¿Esto qué hace? Genera un aumento de la glicemia, es decir, genera una hiperglicemia. Esa hiperglicemia actúa como un estímulo para aumentar la secreción de insulina. Por momentos, o sea, al inicio de la enfermedad, el páncreas se adapta a esto, se hipertrofian y generan hiperplasia las células beta de los islotes pancreáticos y aumentan la secreción de insulina manteniendo los niveles de glicemia normales. Pero llega un punto en el cual estas células se agotan a estas demandas aumentadas en la secreción de insulina y las células empiezan a atrofiarse, es decir, empiezan a reducirse en tamaño y en número y también se empieza a acumular a nivel de estas células sustancia amiloide que favorece también a la muerte de las células beta. Y allí es cuando se genera la disfunción de la célula beta con una reducción en la producción de insulina. Es decir, ahora sí tenemos un déficit en la secreción de insulina y por ende esa hiperglicemia se perpetúa y se instala la enfermedad, se instala la diabetes de tipo 2. Respecto de la historia natural de la diabetes de tipo 2, dijimos que al principio lo que había era una resistencia a la acción de la insulina, es decir, una incapacidad de los tejidos para responder a la insulina por una falla a nivel de la señalización interna, con la consecuente hiperglicemia y aumento de la secreción de insulina, es decir,
hay niveles aumentados de insulina con una glicemia que se mantiene dentro de todo en niveles aceptables. Pero que llega un punto en el cual se agota esta capacidad de adaptación del páncreas para liberar cantidades aumentadas de insulina y empieza a disminuir la secreción. Entonces, esta disminución de la secreción se produce por una disfunción de las células beta que empiezan a atrofiarse, ¿sí? Empiezan a disminuir de tamaño, empiezan a morir y se empieza a acumular más sustancia amiloide dentro de los islotes. Es decir que esto tiene una correlación histológica. Al principio nosotros tenemos una hipertrofia e hiperplasia de las células beta, luego empieza a acumularse sustancia amiloide que se produce al mismo tiempo que se produce la insulina. Como hay producción aumentada de insulina, también hay producción aumentada de amiloide que se va depositando. Entonces luego progresivamente van a ir disminuyendo de tamaño las células y muriendo y depositándose más amiloide. Respecto de la clínica, esta es igual para la diabetes de tipo 1 que para la diabetes de tipo 2. Lo único es que en la diabetes de tipo 1 por lo general se produce una instalación más brusca, mientras que en la diabetes de tipo 2 es más solapada. Por ende va a ser una clínica más marcada, más florida en la diabetes de tipo 1 que en la diabetes de tipo 2. Como les decía, se iban a caracterizar por esas 4 o 5 P, ¿sí? Que son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Vamos a ver por qué se produce cada una de ellas. Entonces dijimos que lo común a todos los tipos de diabetes es la hiperglicemia. Cuando la glicemia supera el umbral de reabsorción a nivel renal, que esto se produce cuando las concentraciones de glucosa se elevan por encima de 180 miligramos por decilitro, empieza a aparecer la glucosa en orina, es decir, se empieza a producir glucosuria. Como la glucosa es osmóticamente activa, al perderse en orina arrastra también agua. Y esto genera que la persona orine mucho, es decir, tenga poliuria. Esa poliuria a su vez aumenta la osmolaridad de la sangre y ese aumento en la osmolaridad de la sangre del plasma estimula el centro de la sed y la persona va a tener mucha sed, es decir, va a tener polidipsia y empieza a tomar más agua. Por otro lado, a pesar de que nosotros tengamos mucha glucosa a nivel del plasma, esa glucosa no puede ingresar dentro de la célula para proveerle energía y por ende se empieza a usar la energía de los otros nutrientes. Se va a generar lipólisis y proteólisis. Esto también estimulado por un bajo nivel de insulina que dijimos que normalmente inhibe estos procesos. Esa lipólisis y proteólisis hace que la persona pierda peso. Al perder peso, la persona desarrolla más hambre y eso la lleva a comer más, es decir, va a tener polifagia. Entonces es característico una persona que empieza a comer más de lo normal y en vez de engordar empieza a perder peso. A su vez, esa pérdida de peso es la que puede llevar a una pérdida de fuerza. Para el diagnóstico de diabetes podemos utilizar la glicemia en ayunas, que va a ser diagnóstica de diabetes cuando sus valores sean iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro en al menos 2 ocasiones. Podemos utilizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la cual consiste en medir una glicemia basal en ayunas, luego administrar 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua, como imagínense un té bien cargado de azúcar, y se vuelve a cuantificar la glicemia a los 60 y 120 minutos de esta carga de glucosa. ¿Cuándo vamos a diagnosticar diabetes? Cuando los valores en ayunas sean iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro, al igual que hicimos en la glicemia en ayunas, o bien cuando los valores de glicemia sean iguales o superiores a 200 miligramos por decilitro después de las 2 horas de esa carga de glucosa. Otra posibilidad es realizar el diagnóstico por medio de una glicemia al azar, es decir, una medición de glucosa en cualquier momento del día, sin importar las horas de ayuno, que dé valores iguales o mayores a 200 miligramos por decilitro. Y por último tenemos la opción de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada sirve en realidad más para el seguimiento que para el diagnóstico, pero también se utiliza como criterio de diagnóstico un valor igual o mayor a 6,5 miligramos por decilitro. ¿Por qué digo que sirve más para el seguimiento que para el diagnóstico? Porque la hemoglobina glicosilada es el resultado de justamente glicemias
alteradas, aumentadas en sangre por un tiempo prolongado que generan la glicosilación de proteínas, entre ellas la globina de la hemoglobina. Como la vida media del glóbulo rojo es de 120 días, el valor de hemoglobina glicosilada nos va a dar una idea del promedio de glicemia que manejó el paciente en los últimos 120 días, es decir, en los últimos 3 meses, y por ende nos da una mayor idea del control de la enfermedad que tiene, porque algunos lo que hacen es el día antes de ir al médico, hacer dieta, comer muy poco, no comer hidratos de carbono o cumplir todo a rajatabla, y en la glicemia que se le hace tienen valores normales. Pero si nosotros le hacemos una hemoglobina glicosilada y en el tiempo anterior, al día previo a la consulta, no cumplió con lo que debía, vamos a ver la alteración. Para el diagnóstico se requieren al menos 2 mediciones alteradas de la glicemia en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa o de la hemoglobina glicosilada. Mientras que con valores de glicemia al azar mayores a 200 miligramos por decilitro en un paciente que tiene síntomas, no hace falta una segunda medición, ya es diagnóstico. Otra prueba que se puede realizar, más que nada en los diabéticos de tipo 1, es la medición de las concentraciones séricas de péptido C. El péptido C se produce en iguales cantidades que insulina porque, de hecho, la molécula anterior a la insulina incluye el péptido C, que luego se corta y quedan separados. Cuando medimos los niveles de péptido C, estamos midiendo indirectamente la reserva de insulina que hay y por ende la reserva de células beta pancreáticas. Por último, el famoso AcuCheck, que es la medición de la glicemia capilar, le sirve al paciente para ir controlando sus glicemias a lo largo del día o cada varios días, más que nada en el diabético de tipo 2. Para el tratamiento, los diabéticos de tipo 1 sí o sí requieren de insulina, o sea que su tratamiento es la insulinoterapia. Uno de los esquemas más usados es el de uso de una insulina basal y correcciones con insulina rápida. Ahí tenemos en el dibujito que el paciente al despertar se hace una medición de glicemia capilar con el AcuCheck, se corrige con una insulina rápida y luego desayuna. Esa corrección de insulina rápida se tiene que hacer calculando la cantidad de hidratos de carbono que el paciente va a ingerir en el desayuno. Lo mismo se hace al almuerzo y lo mismo se hace a la cena. Antes de irse a dormir, lo que se hace es aplicarse la dosis de insulina basal, que es una insulina de acción prolongada, que actúa como la insulina basal durante todo el día y luego esas insulinas rápidas son las correcciones por las comidas que realiza el paciente. Por otro lado, la diabetes mellitus de tipo 2 va a realizarse un tratamiento escalonado. Como en la patogenia de la enfermedad tiene mucho que ver todo lo que son los factores ambientales, lo primero que se hace es la modificación del estilo de vida del paciente. Se le propone que disminuya de peso si está con sobrepeso u obesidad. Se le propone que haga actividad física al menos durante 30 minutos al día por 5 días a la semana, que cambie su dieta, que disminuya el consumo de hidratos de carbono simples, grasas saturadas y grasas trans y aumente el consumo de proteínas de alta calidad, hidratos de carbono complejos y grasas poliinsaturadas. Y también puede ser una recomendación positiva el hecho de que haga una dieta hiposódica para no predisponer también a la hipertensión, que es una enfermedad con bastante intercurrencia con la diabetes y que le pegan a los mismos órganos, que eso es lo que vamos a ver cuando veamos bien lo que son las complicaciones crónicas de la diabetes. Si con los cambios del estilo de vida no se soluciona, que es lo más frecuente, se le administra un antidiabético oral. El de primera elección es la metformina, que lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina. Si con la metformina no se controla, se le agrega otro antidiabético oral. Y si con los cambios en el estilo de vida y los 3 antidiabéticos orales no se controla la enfermedad, se pasa a la insulinoterapia.